La bruja de Huamantla, leyenda de Tlaxcala. En comunidades alejadas a la cabecera de Huamantla, como es el pueblo de Los Pilares y Altamira, se decía que existía la bruja, y ésta acudía a chupar a los niños recién nacidos, por lo que los ciudadanos tenían que ponerse la ropa al revés, así como poner en forma de cruz las tijeras. De esta manera era como no podría entrar la bruja a sus domicilios y lastimar a los menores por las noches. La bruja era una supuesta persona que de día era normal y por las noches se caracterizaba de una manera muy fea, y según esto salía a realizar sus fechorías. Por esa época, en los años 50, de acuerdo con personas adultas que narran estas anécdotas, aseguran que fueron ciertas. Cuentan que se reunían grupos de personas para salir en las noches a cazar a la bruja. Supuestamente era una bola de fuego que se veía en lo alto del cielo, pero nunca pudieron atraparla. La manera como lastimaba a los menores era que amanecían con una mordedura en el cuello y permanecían en llanto hasta que los curaban. En ocasiones, con los medicamentos se aliviaban al detectarlos a tiempo. Sin embargo, en la demarcación fallecieron un número importante de pequeños y se le atribuyen a la bruja porque los chupaba y les succionaba su sangre. Entonces, los recién nacidos fallecían. En aquellos años no había servicios médicos en cada comunidad como existen hoy en Huamantla. Sin embargo, los doctores no se explicaban qué era lo que le sucedía a los niños. ¿Por qué esas mordeduras a la altura del cuello que los llevaba a la muerte? Esto no era creíble. En la actualidad solo son leyendas, porque ya no se conoce este tipo de historias. Sin embargo, las personas que cuentan este tipo de narraciones aseguran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en Huamantla hace años. La carretera endiablada, leyenda de Oaxaca. Existen muchas historias que hablan acerca de las carreteras en México, anécdotas que hablan sobre mujeres de blanco que se aparecen en el camino, que en ocasiones provocan trágicos accidentes o bien carreteras que en determinado número de kilómetros suceden hechos inexplicables. Oaxaca no es la excepción. Su carretera hacia Mitla tiene una historia negra. La leyenda cuenta que a todos los que se encontraron implicados en su construcción les costó un tremendo trabajo poder terminar la obra, que hasta hubo heridos en el derrumbe de la construcción, así como un pésimo tiempo, problemas con los trámites y que la obra no se podía concluir. El ingeniero civil encargado de la obra ya estaba preocupado por la situación. Tenía cierto sentimiento de frustración, pues no podían avanzar y se encontraban estancados con un proyecto que a los alcaldes les urgía. Pero fue el sabio más anciano de la comunidad quien le dijo al ingeniero civil que debajo de la carretera en construcción se encontraba una cueva con acceso a la más terrible de las maldiciones, el mismísimo diablo. A lo que él, con sus estudios, con su carrera, como un escéptico, no le creyó absolutamente nada, pero fueron malas súplicas de sus trabajadores en querer terminar con la construcción, lo que lo hizo tomar la decisión de querer ingresar a la cueva. Fue al otro día cuando entró a la cueva, cuando olió la humedad de sus paredes y penetró en la oscuridad como un hoyo negro. Mientras más avanzaba, cuando empezó a tener miedo, a creer en las afirmaciones del anciano del pueblo. Eran caminos solitarios y resbalosos los que andaba mientras trataba de serenarse y llegar hasta el final, para poder ver y conversar con quien debía negociar. Fueron varias horas de camino para poder llegar al punto exacto y asombrarse, y sentir las piernas tan débiles como las de un muñeco de trapo. Miró una especie de toro, el cual se encontraba en un sillón de piedra, rodeado de oro y joyas, que miraba al ingeniero con mirada retadora, y con una voz de estruendo aseguró que sabía muy bien por qué lo buscaba, afirmando que no existía ninguna concesión, que ese camino nunca se podría terminar de construir. El ingeniero civil negoció por horas, hasta que el toro, después de un largo silencio, le dijo: «Tráeme un camión lleno de gente y me apoderaré de sus almas». A lo que el ingeniero se negó, pero existió cierta duda en su voz, que el diablo percibió. Pasaron varios días y la obra se pudo concluir,
con la tranquilidad que nunca tuvieron, y los trabajadores terminaron al fin. Por eso hubo una fiesta y una inauguración. Hicieron los platillos más suculentos. Hubo mole negro, cecina, tlayudas, salsas de colores y para el calor como postre, nieve de tuna. Todo era un festín, una celebración. A la reunión asistiría el presidente municipal y unos delegados, y un camión repleto de gente estaba en camino. Dicen que poquísimos kilómetros antes de llegar a la inauguración de la carretera, el camión se volteó en una curva mal tomada, que el chofer no supo maniobrar bien y que el camión cayó a la barranca, falleciendo todos sus pasajeros. Muchos aseguran que quizá fue coincidencia, que el toro, el demonio, había reclamado la parte de un trato, que finalmente el ingeniero no supo tomar una decisión con firmeza. Lo cierto es que el ingeniero se volvió loco y falleció recluido en un hospital psiquiátrico. Dicen muchos que su alma no descansa y que se aparece por las noches a los automovilistas por la carretera de Mitla, llorando y previniéndoles a los conductores sobre la curva. Varias personas aseguran que en esa carretera ocurren muchos accidentes, pues el diablo trata de apoderarse de las almas de los automovilistas que en ocasiones chocan y fallecen al instante. La hora marcada. Cucurriaco está traumado y no halla la manera de deshacerse del viejo reloj, que al parecer marcó la hora del deceso de Panchita, la compañera de su vida. El mensajero de la casa del telégrafo aún recuerda la advertencia que le hizo a su esposa, que no tocara aquel reloj colgado de la pared de la oficina porque estaba maldito. La mujer lo ignoró. Ahora él paga las consecuencias. Estaba solo, recostado en un antiguo sillón. Curruquiado retrocedió en el tiempo. Vino a su mente cuando se empleó con don Pepe, el telegrafista del poblado que falleció debajo del reloj, el mismo que había marcado el deceso de su esposa. Un fuerte escalofrío le recorrió el cuerpo. La imagen de su jefe se le hizo presente, dándole cuerda al aparato. Sus pensamientos fueron suspendidos por un fuereño que necesitaba enviar un telegrama. «Buenos días». «Sí, buenos días. ¿Qué se le ofrece?» «Póngame este telegrama. Es urgente». Se interrumpió al ver el rostro pálido del mensajero y preguntó: «¿Se siente bien?» «Sí, algo cansado nada más». «¿Qué horas serán?» Por el rostro de Cucurriaco comenzaron a rodar gruesas gotas de sudor. «¿Le pregunté algo malo?» «No, nada, no es nada. Hace meses vine a Sangolica y me atendió un señor de nombre José». «¿Ya no está?» «No, ya falleció». «¿Cuándo? ¿Por qué?» «Lo mató el reloj». «¿Qué?» «Sí, déjeme explicarle. No solo mató a don Pepe, también a mi esposa y a Beto, otro telegrafista. El reloj, me contaba don Pepe, nunca supo de dónde vino ni quién lo trajo. Marcaba las horas con sonido fuerte y sonoro. Sus números son romanos. Él lo apreciaba mucho. Cada 12 horas se subía a una silla para darle cuerda. Un día lo encontré tirado aquí en la oficina, debajo del reloj. Había fallecido. Dijeron que fue un ataque cardíaco. El reloj marcaba las 4. A esa hora se había parado. También fue la hora en que don Pepe murió. Una coincidencia, supongo». «Nada de coincidencia. El reloj maldito también mató a mi mujer. A la muerte de don Pepe me quedé de encargado. Mi esposa Panchita hacía la limpieza y le daba cuerda al reloj. Un día se le olvidó hacerlo y este paró a las 6:15. Mi Panchita cayó fulminada a esa hora. Dijeron que el corazón se le había parado. Desde entonces ya no quise darle cuerda. Luego llegó Beto, el otro telegrafista. Él le volvió a dar cuerda para que funcionara. Yo me asusté mucho. Le advertí del riesgo que corría. Él comenzó a reírse. Al otro día lo encontré sin vida. El reloj maldito marcaba las 8:30. Se había detenido una vez más. ¿Y dónde está ese reloj?» «Guardado en aquel rincón. ¿Quiere verlo?» «No, gracias». El fuereño, nervioso y asustado, abandonó deprisa el lugar, mientras don Cucurriaco se volvió a sumir en sus pensamientos, y en el rincón, el reloj maldito esperaba que alguien le diera cuerda para marcar la hora de la muerte. El hotel embrujado.
Leti y Bencho nunca pensaron que su luna de miel se convertiría en una escalofriante pesadilla poblada de seres de ultratumba en aquel cuarto de hotel. Después de partir en animada fiesta, salieron rumbo a su destino. «Pedí 7 días para estar junto a ti las 24 horas», dijo Bencho a su amada. Y así, con palabras cariñosas, los enamorados hacían planes para el futuro. Pensaban en lo felices que serían en su hogar. Llegaron por fin a la tranquila Jalapa y se dirigieron al hotel que unos amigos habían recomendado a Bencho. Con delicadeza y caballerosidad, él le tendió la mano a su amada para que descendiera del auto. Llenos de felicidad, penetraron al hotel, donde un taciturno hombre de avanzada edad les dijo que no había habitaciones disponibles. Bencho convenció al viejo, y este, al notar el cansancio de Leti, dijo que tenía un cuarto, aunque está un poco descuidado, les advirtió. Mientras el feliz marido arreglaba el equipaje, a ella le llamó poderosamente la atención un cuadro con un bello paisaje. «Oh, mira qué bello», comentó ella. «Vente a la cama, eso lo vemos mañana», le dijo el esposo. Los dos se acostaron y se durmieron profundamente, pero a las 3 de la madrugada, Leti se despertó. Miró entonces el cuadro que tenía enfrente de la cama. El cuadro ya no era una hermosa campiña, sino un camposanto en el que 2 siniestros personajes abrían una fosa. Paralizada del miedo, quiso despertar a su marido, pero el miedo se lo impidió. Finalmente, un grito desgarrador salió de su garganta. Sobresaltado, Bencho tampoco creía lo que veía. La escena era escalofriante. El paisaje que estaba en el cuadro había desaparecido, y en él estaban estos 2 hombres siniestros que excavaban en un panteón. Presas del miedo, salieron corriendo de ese cuarto maldito. Al final llegaron a la recepción y sus gritos de angustia despertaron al dependiente. «¿Qué pasa? ¡El cuadro! ¡El cuadro de nuestra habitación! ¡Ha cambiado!». Este trató de tranquilizarlos y los invitó a la sala de la recepción. Después de servirles una taza de café, les contó la historia de aquel cuadro de horror. «Mire, joven, hace 23 años llegó una pareja de recién casados, así como ustedes. Discutieron y sus gritos se escucharon en todo el hotel. Después se hizo el silencio. Subimos a investigar qué pasaba. Como nadie abría, forzamos la puerta. Nuestra sorpresa fue mayúscula. Ahí estaban los cuerpos inertes. En un ataque de celos él ahorcó a su amada y luego se clavó un puñal en el corazón. Nadie reclamó los cuerpos, así que las autoridades los enterraron en una fosa común. Desde entonces, todos los que llegan a ocupar este cuarto aseguran que se oyen gritos desgarradores que provienen del cuadro. Creemos que esa pintura atrapó las almas de estos infelices. No sé hasta cuándo terminará esta pesadilla. Tal vez hasta que encuentren la paz». Después de escuchar el relato, la asustada pareja dormitó un rato en el sillón de la recepción. Rayando el alba, los recién casados se despidieron del encargado. «Jamás olvidaremos esta terrible noche», musitó Bencho a Leti. Ella no respondió, solo enjugó las lágrimas que bañaban su rostro. Era el llanto del horror que quedó grabado en su mente. Jamás volverían a ese hotel embrujado.